Por mi parte, poco más. Le dejo la palabra a Rubén Elizari y lo que os venimos diciendo, ¿no? En todos estos seminarios. Nosotros seguiremos organizando temas de interés no solo de actualidad, sino de tratar de ayudar en la medida de lo posible en los distintos ámbitos a resolver dudas sobre las empresas. Proponernos, ¿no? Proponernos lo que no se nos ocurra a nosotros y pueda ser de interés, que lo haremos encantados. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos hoy. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ana. Os pido perdón por el sonido. No sé qué pasa por la plataforma. Vamos problemas. Seré muy breve. Primero quiero agradecer a Ana Ursúa, que podamos organizar este ciclo de webinar. La intención de ambos, de ahí, como lo en Navarra, es ser útiles y prácticos, más en estos momentos tan sumamente complicados, con mucha incertidumbre y donde todos tenemos preguntas que responder. Como comentaba Ana, que podamos ayudaros, plantearnos todo aquello que pueda interesar. Hoy nos acompaña Javier Iris. Javier, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a presentar a Javier. Javier es abogado, especialista en derecho mercantil y societario. Él tiene una amplia experiencia, de hecho, profesor catalán y herrero. Él es socio de la firma PKF, que es una firma, como todos veis, multidisciplinar, con más de 500 empleados en las principales ciudades de España. Javier va a una conferencia como la sobre todo aquellos incumplimientos que pueden haber derivado de este contexto. En vuestra parte derecha podréis dejar preguntas que al final del evento que plantearemos a Javier. Javier, más gracias por estar aquí con nosotros. Y cuando quieras, te doy paso. Gracias, Javier. Pues muchas gracias, Rubén y Ana, y por supuesto empezamos agradeciendo la invitación que me habéis cursado tanto Negocios Navarra como la Asociación de la Industria Navarra para dar esta charla. El tema efectivamente es cómo tratar los posibles incumplimientos contractuales que se derivan de esta situación del COVID-19. Sí que quiero delimitar desde el principio que me voy a referir siempre a contratos mercantiles, es decir, contratos entre empresas. No hablaremos más que quizás de pasada de los contratos que tienen a los particulares como parte contratante. Y lo que voy a tratar de hacer muy sencillamente es primero dar un poco el contexto en que nos encontramos, qué es lo que está pasando. Luego referirme a cuáles son los principios del ordenamiento jurídico español que rige el cumplimiento de los contratos y las excepciones a ese cumplimiento, cuándo se pueden producir incumplimientos, cómo aplican estos principios a la situación que tenemos actualmente generada con esta pandemia y luego dos o tres conclusiones para quedarnos ya al final, ¿no? Y por supuesto luego si puedo contestar alguna pregunta y estaré encantado. Bueno, pues empezando con la presentación, partimos de la base del contexto actual, de la situación que nos está tocando vivir. La pandemia, el estado de alarma, es una situación insólita, novedosa. No habíamos pasado nunca por una situación similar, una crisis de tal magnitud que afecta tanto a las personas, a las familias, como por supuesto a las empresas, ¿no? Y en lo que refiere a las empresas, esta pandemia ha llevado a unas situaciones, de hecho, por la propio desarrollo de la misma, pero también ha llevado a unas decisiones por parte de las autoridades que han afectado directa y nuclearmente a la vida de las empresas y, por tanto, a los contratos o los compromisos que estas empresas tienen o tenían suscritos con otras partes, con otras empresas. ¿Cuáles son las principales situaciones que se han dado? Bueno, pues en primer lugar, obviamente, la suspensión o cierre forzoso de determinadas actividades, o bien, aunque no haya sido un cierre forzoso decretado por el Gobierno,
bueno, pues la caída de la actividad económica pues muy pronunciada, pues por ejemplo, por un cierre temporal que se haya podido dar por el decreto que regulaba las actividades no esenciales, o simplemente porque la situación general, el contexto general, afecta a la actividad de la empresa y hace que esa actividad haya decaído, ¿no? Esto puede tener un impacto directo en una caída de los ingresos de las empresas y, por tanto, en que empiezan a tener dificultades de pago y de cumplimiento de esos compromisos de pago que tenían adquiridos, ¿no? También estamos asistiendo a unas limitaciones muy fuertes a la circulación y al transporte, sobre todo de personas, aunque también de mercancías, y esto pues está dando lugar a problemas para las empresas en cuanto a plazos de entrega de contratos de entrega de mercancías, de compraventa, falta de personal, porque pues no se pueden, por ejemplo, en todas las empresas que se dedican a la cuestión agrícola, pues están teniendo muchísimos problemas para contratar personal porque lo traían del extranjero y ahora no puede venir, por tanto puede que eso hoy conlleve un incumplimiento en sus compromisos con sus compradores. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las cancelaciones de viajes, etcétera, líneas aéreas, agencias de viajes, bueno, está habiendo graves problemas para cumplir contratos, se están suspendiendo, etcétera. También el cierre de centros educativos y la suspensión de eventos, pues está conllevando el que se estén replanteando muchos contratos que había suscritos, tanto para actividades formativas, para conciertos, actuaciones de entretenimiento, fiestas populares, es decir, toda una serie de compromisos que ya estaban adquiridos, pues probablemente en muchos casos no se van a poder cumplir, ¿no? Y una última nota, y es la afectación de esta cuestión a nivel internacional. Es decir, no solamente tenemos que preocuparnos de los contratos que tenemos suscritos a nuestro alrededor, sino que al ser una crisis que está afectando a todos los países, podemos tener problemas en cumplir nuestros compromisos frente a nuestras contrapartes extranjeras, pero ellas también van a tener muchas veces dificultades para cumplir los compromisos que tengan con las empresas españolas, con lo cual eso es un tema que ya veremos que hay que tener especial atención, ¿no? Y dos notas también que se están dando en esta circunstancia tan extraordinaria, ¿no? Uno, en primer lugar, bueno, pues que no sabemos en qué fase estamos realmente. Por un lado se está hablando ya de una desescalada, estamos saliendo de la fase más crítica, pero por otro lado también se habla de repuntes, es decir, no sabemos si estamos empezando una crisis o ya saliendo de ella, y esto afecta a los contratos que están en vigor y que no sabemos si vamos a poder cumplir. No sabemos si los incumplimientos que puedan afectar a esos contratos van a ser definitivos o solamente son parciales. Es decir, hasta que no se desarrolle más en el tiempo esta situación, muchas de estas situaciones, de estas cuestiones contractuales, no van a tener su visibilidad. Y luego, lógicamente, también la cantidad importante de medidas legales extraordinarias que se están adoptando. Cada semana tenemos un Real Decreto nuevo, se está regulando muchas cuestiones pues desde el punto de vista laboral, administrativo, también mercantil, societario, pero en lo que respecta al cumplimiento de contratos, la mayoría de las normas que se han dictado hasta la fecha son normas que regulan contratos que tienen que ver con los consumidores. Ya conoceréis, por supuesto, las medidas extraordinarias de moratoria de hipotecas, también medidas que tienen que ver con la suspensión o resolución de contratos de bienes o servicios particulares, que regulan los viajes también. La única medida extraordinaria que se ha adoptado que regula concretamente las situaciones de posible incumplimiento o toma medidas ante posibles incumplimientos de contratos entre empresas es la que se reguló en el Real Decreto que afecta a las rentas de los alquileres de arrendamientos para uso distinto de la vivienda, para locales comerciales, que luego comentaremos un poco en más detalle. Pero no descartamos que pueda haber otras medidas legales que vayan a afectar a los contratos mercantiles y que puedan ir surgiendo en el futuro más próximo. Bien, pues dicho esto, digamos, el planteamiento general que tenemos ante nosotros es pues de que efectivamente hay un conjunto de circunstancias que están afectando a los contratos mercantiles y en algunos casos son contratos que ya hemos tenido que incumplir, en otros casos son potenciales incumplimientos. Todavía estamos en esa fase de incertidumbre, de provisionalidad, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en este caso nuestra empresa puede ser una potencial incumplidora o puede ser una perjudicada de un incumplimiento. En ambos casos creo que es importante que sepamos cuáles son los principios generales que tenemos que aplicar
o cómo pueden afectarnos para, en su caso, poder plantear la forma en que podemos justificar un incumplimiento o bien combatir o discutir con la otra parte el por qué no podemos aceptar un incumplimiento de su parte, ¿no? El punto de partida sobre el cumplimiento de los contratos pues es muy sencillo, casi es de perogrullo, ¿no? Es sentido común. Los contratos están para cumplirse y así lo regula el artículo 1091 del Código Civil, que establece que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor de lo que digan, ¿no? De sus propios términos. Es un principio básico del derecho la conservación de los contratos porque otorga seguridad jurídica a las partes. Por tanto, la posibilidad de incumplir un contrato pues solamente está implícita en los casos en que la otra parte haya incumplido su parte antes que tú y por tanto pues no estás obligado a cumplir, pero además de eso son cuestiones absolutamente excepcionales. Y en el ordenamiento jurídico español esas excepciones no son más que dos, realmente. Una es la causa de fuerza mayor y otra es la llamada cláusula rebus sic stantibus. Ahora las desarrollaremos con un poquito más de detalle cada una de ellas. Antes de entrar en eso, y volviendo a comentar el tema de los contratos internacionales, es importante una cuestión que a veces se deja de lado, no se tiene tan en cuenta, ¿no? Y es, en caso de que tengamos un contrato internacional o ante contratos internacionales, hay que mirar muy bien cuál es la ley aplicable y la jurisdicción competente. Porque todo lo que digamos hoy o lo que podamos ver sobre el ordenamiento jurídico español y cómo está regulado, tanto legalmente como jurisprudencialmente, la posibilidad de incumplir un contrato, pues tendrá efecto en aquellos contratos que estén regulados por el derecho español, pero no en aquellos contratos internacionales que estén regulados por una ley distinta. Y por tanto lo que hay que mirar en esos contratos es esa cláusula que suele existir, no siempre, pero suele existir, en la que normalmente al final del contrato, es una cláusula a la que no se le suele hacer mucho caso, dice cuál es la ley aplicable a ese contrato. Y también suele establecer la jurisdicción competente, es decir, en caso de que exista un conflicto sobre el cumplimiento o interpretación del contrato, ante qué tribunal o organismo arbitral se va a dirimir ese conflicto. En caso de que el contrato lo establezca expresamente, normalmente nos atendremos a ello. Si tenemos un contrato con un distribuidor francés y la ley a la que se somete ese contrato es la ley francesa, bueno, pues si tenemos una cuestión relativa al posible incumplimiento, tendremos que acudir a un abogado francés o a un abogado que conozca la norma francesa para ver cómo aplica esas posibles excepcionalidades en el cumplimiento del contrato. Si el contrato no tiene ninguna cláusula, cosa que ocurre con más frecuencia de la que podríamos pensar, entonces tendremos que determinar cuál es la ley aplicable a falta de elección expresa. Y eso, bueno, pues dependiendo del contrato, sería largo de contar, pero bueno, dependiendo del contrato, pues podemos acudir a reglamentos europeos o a convenios internacionales que en función de las características del contrato, de la tipología, de cómo se va a ejecutar, etcétera, bueno, pues podría darnos luz sobre cuál sería la ley aplicable. Cuestión que a veces es fácil de determinar y otras veces no lo es tanto, pero que es un elemento clave para poder llegar a una conclusión. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poco a analizar la causa de fuerza mayor como un motivo que podría justificar el incumplimiento de un contrato. La causa de fuerza mayor hoy en día está siendo muy manida y es un término que se está utilizando más que nunca, sobre todo en el entorno laboral, por los famosos ERTEs de fuerza mayor. Y en el fondo la fuerza mayor cualquiera puede, digamos, por sentido común puede entender lo que es, ¿no? Son pues, un suceso que es imprevisible, que es inevitable y que hace imposible el cumplimiento de un contrato. Eso en dos palabras. La legislación española lo recoge de una manera más concreta en el Código Civil, en varios artículos, fundamentalmente el artículo 1105, que dice que nadie responde de los sucesos imprevisibles o inevitables en el cumplimiento de una obligación, y el artículo 1184, que dice que el deudor o el obligado por un contrato se libera si le resulta física o legalmente imposible cumplir esa obligación. Por tanto, sí que está regulado legalmente de una manera muy genérica, pero aquí también tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante, y es que si tenemos un contrato que contiene alguna cláusula relativa a fuerza mayor, esa cláusula va a ser de obligado cumplimiento, va a ser vinculante y puede ser muy amplia o muy estrechita para delimitar qué es la causa de fuerza mayor. Por tanto, es muy importante revisar las cláusulas de fuerza mayor de los contratos antes de proponer su aplicación.
¿Por qué? Pues porque la cláusula de fuerza mayor de los contratos podemos ver casos en los que establece un número cerrado de supuestos en los que las partes están de acuerdo en que constituiría una causa de fuerza mayor. Si la cláusula dice que solo esos supuestos justifican el incumplimiento del contrato, pues eso les vincula. Y si en esa cláusula no aparece nada que tenga que ver con epidemias o alertas sanitarias o nada parecido, o cierres gubernativos, pues tendremos mucho más difícil aplicar o justificar ese incumplimiento. Si por el contrario es una cláusula más abierta, que habla de forma general de eventos impredecibles o detalla una serie de supuestos pero sin dejarlos cerrados, bueno, pues tendremos que ver si el caso que nos ocupa en ese momento pues podría entrar dentro de esas cláusulas. La cláusula no es importante solamente porque delimite los supuestos, sino también porque esas cláusulas además suelen establecer una serie de requisitos o mecanismos para la aplicación. Es decir, no bastaría con decir ha ocurrido esto, sino que tengo que someterme al procedimiento que la cláusula establezca. Por ejemplo, es muy típico que establezca una obligación para la parte que alega la fuerza mayor de notificar en un plazo determinado a la otra parte que está ocurriendo esa causa de fuerza mayor. ¿Para qué? Pues para que la otra parte pueda reaccionar o entre las dos partes puedan buscar una solución. También suele estar incluida en esas cláusulas la obligación de reducir el daño o de buscar una solución alternativa en el plazo más breve posible por parte de quien está sufriendo la causa de fuerza mayor, porque a veces hay alternativas. En definitiva, miremos la cláusula del contrato porque nos va a dar unas pistas muy importantes sobre cómo aplicar esta condición. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones para la aplicación de la cláusula de fuerza mayor? Bueno, pues aparte de estar recogido legalmente o también podemos verlas en las cláusulas contractuales, la jurisprudencia en España ya ha establecido pues en muchísimas sentencias una serie de condiciones o requisitos que deben cumplirse, que son todos bastante lógicos. En primer lugar, quien alega la fuerza mayor no ha debido tener ninguna culpa o intervención en la producción de esa fuerza mayor. Quien la alega tiene la obligación de mitigar o reducir en lo posible el daño que esa causa de fuerza mayor le esté provocando. Un elemento esencial es que la causa de fuerza mayor debe hacer imposible el cumplimiento del contrato. Imposible o bien totalmente o imposible una parte importante de su cumplimiento. Ese requisito es clave, ¿no? Si se puede cumplir, pero se puede cumplir peor o más tarde, etcétera, bueno, ya no estaríamos hablando tanto de causa fuerza mayor como de otras cosas, ¿no? Pero debe hacer imposible el cumplimiento. Y por supuesto debe ser un motivo que sea imprevisible, o si era imprevisible, o si era previsible, totalmente inevitable. Y finalmente, pues lógicamente tiene que haber una relación de causa-efecto entre la fuerza mayor y el problema que se me ocasiona, o la imposibilidad. Puede ocurrir que yo exista una causa de fuerza mayor general, no sé, pues en este mismo caso del COVID, pues puedo tener un problema muy importante de suministro y no recibo suministros y teóricamente no podría entregar, pero si resulta que tengo cierto stock con el cual podría cumplir al menos parcialmente el contrato, pues no puedo alegar la causa de fuerza mayor. O sea, no hay una relación causa-efecto en ese caso, ¿no? Y lógicamente, pues quien alega la fuerza mayor tiene que probarla, ¿no? Es la carga de la prueba es de quien la alega, ¿no? Esos serían, digamos, los requisitos o las condiciones genéricas para alegar con éxito la causa de fuerza mayor ante los tribunales en España. Hay una cuestión muy, muy importante y es las exclusiones, o sea, qué incumplimientos no pueden ser nunca justificados por una causa de fuerza mayor, la que sea, ¿no? Y estos incumplimientos son las deudas de dinero, las deudas genéricas. El Tribunal Supremo tiene establecida ya muy asentada una doctrina que viene a decir algo así como que el género no perece. Las obligaciones genéricas siempre se pueden cumplir y no hay obligación más genérica que el pago en dinero. Se entiende que no existe nunca la imposibilidad total de pagar una deuda en dinero. Puede ser imposible realizar una prestación, entregar una cosa, prestar un servicio, pero pagar un dinero, siempre hay dinero circulando y por tanto la doctrina establecida es que no se puede alegar la causa de fuerza mayor para decir no puedo pagar esto porque no tengo dinero. Se entiende que siempre existe dinero y que siempre puede existir alguna fórmula de acceder a una financiación o a poder hacer ese pago. Por tanto, tenerlo muy en cuenta porque muchas veces se dice que se piensa que alegando fuerza mayor me puedo excluir de algún tipo de contrato dinerario, como por ejemplo pues, contratos financieros, préstamos, etcétera, y no es el caso. ¿Qué efectos tendría alegar la causa de fuerza mayor o cuál sería el efecto en el contrato? Bueno, pues sería el incumplimiento
no culpable de ese contrato. Cuando digo incumplimiento no culpable no significa que si yo tenía la obligación de entregar unas mercancías y me han adelantado un dinero por causa de fuerza mayor, no puedo librarme de entregar esas mercancías y quedarme con el dinero. Obviamente no es así. Habría que resolver el contrato, yo tengo que devolver las prestaciones que me hayan pagado si no puedo cumplir la mía, pero se excluye la imposición de daños y perjuicios, que sería el efecto normal de un incumplimiento culpable. En este caso sería un incumplimiento no culpable y, por tanto, no hay una obligación de indemnizar. Como decía al principio, esta imposibilidad puede ser total, no se puede cumplir para nada el contrato, pero también puede ser parcial o incluso puede ser temporal. Es decir, si yo puedo cumplir una parte del contrato pero no otra, tendría obligación de cumplirlo, la parte esencial. Si yo puedo, por ejemplo, entregar unas máquinas que tengo un contrato de suministro para entregarlas en cierto plazo, lo puedo cumplir, pero luego, debido al estado de alarma o a la situación de la pandemia, no puedo destacar a mis técnicos al país donde las he entregado para hacer la instalación, el montaje y la puesta a punto. Bueno, no significa que no tengo la obligación de entregar la máquina. Tenemos que buscar soluciones alternativas para ese montaje, pero puedo hacer un cumplimiento parcial, aunque estaré excusado de no cumplir la parte del contrato que habla del montaje, de la asistencia técnica, etcétera. Vale. En la actual crisis sanitaria del COVID-19, ¿cómo aplica la fuerza mayor? ¿Cómo estamos viendo que puede aplicarse? Bueno, por un lado tenemos una fuerza mayor con origen legal y luego tendríamos otras causas de fuerza mayor que no tienen origen directamente de decisiones legales, sino de situaciones de hecho. Yo creo que en las alegaciones de causa de fuerza mayor que derivan directamente de que el gobierno me está impidiendo realizar mi trabajo o está impidiendo que yo tenga acceso a determinados suministros o que pueda tener un personal que pueda realizar las actividades de la empresa, etcétera, pues parece que estaría bastante justificado, que se darían los requisitos que hemos comentado antes de no culpabilidad, de imprevisibilidad, de inevitabilidad, y de la relación causa-efecto entre la causa y el efecto de incumplimiento, ¿no? Con lo cual, parece que el que realmente pueda alegar que directamente derivado de la decisión del gobierno de cerrar su empresa o de no permitirle su actividad, pues ha devenido un incumplimiento, lo tiene bastante bien. Cuando hablamos ya de situaciones de hecho que no tienen que ver con un cierre empresarial o con una decisión gubernativa y que tiene que ver más con lo que uno se encuentra porque le baja la actividad, no encuentra suministros, bueno, pues realmente ahí habrá que ver caso por caso. Bueno, siempre habrá que ver caso por caso, pero en estos supuestos quizás es más importante y más difícil establecer claramente cuál es la causa y la relación causa-efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema que tenemos que mirar con más detalle, ¿no? Y siempre acordándonos de que están excluidas las obligaciones de pago. No podemos alegar el impago de una obligación por fuerza mayor, aunque sea derivada directamente de que nos han cerrado la empresa o nos han cerrado las actividades, ¿no? ¿Qué antecedentes podemos encontrar que nos den alguna guía sobre cómo se va a aplicar en caso de, o cuando lleguen a los tribunales, las alegaciones de fuerza mayor derivadas de la COVID-19? Pues los antecedentes más cercanos que tenemos tienen que ver con otras epidemias que han existido en España y fuera de España, pero claro, siempre han sido cuestiones mucho más puntuales, con una afectación muchísimo más parcial, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a la gripe A, la gripe porcina, el SARS, etcétera. Todas estas situaciones dieron lugar a alertas sanitarias que a su vez, bueno, pues motivaron algunos conflictos y algunas alegaciones de incumplimiento de contratos. Y hay varias sentencias entre los años 2006 y 2013 donde se discute si esas situaciones eran causas de fuerza mayor suficientes como para cancelar o justificar la cancelación de determinados contratos, sobre todo en el ámbito de la cancelación de viajes combinados, contratos de líneas aéreas, etcétera. La conclusión a la que llegó el Tribunal Supremo en la mayoría de estas sentencias es que estaba justificada la resolución contractual y, por tanto, había causa de fuerza mayor si existía una alerta sanitaria oficial declarada y si había prohibiciones gubernativas de viaje o cierres de aeropuertos, etcétera. Un poco en la línea que he comentado antes.
Sin embargo, en aquellos supuestos en los que se había alegado la causa de fuerza mayor para incumplir un contrato basado solamente en meras recomendaciones, incluso recomendaciones de organismos oficiales de no viajar, etcétera, o de las autoridades sanitarias, en muchos casos el Tribunal Supremo estableció que no eran causa suficiente para alegar la fuerza mayor. Con lo cual ahí tenemos quizás una pista de por dónde podrían ir los tiros, aunque, como digo, esta situación es nueva y probablemente también va a dar lugar a nuevas soluciones. ¿En qué casos cabría invocar la fuerza mayor? Bueno, como hemos comentado antes, la imposibilidad de ejercer la actividad derivada del estado de alarma, pues parece que es un motivo suficiente si establecemos esos requisitos, ¿no? Claro, surge la duda de qué pasa con aquellas, por ejemplo, eventos que se han cancelado antes de la declaración del estado de alarma, y nos viene a la cabeza seguro el Congreso de Barcelona del Mobile, que se canceló, si no recuerdo mal, durante el mes de febrero, cuando, bueno, algo ocurría en China, no sabíamos muy bien el qué, pero por prudencia los organizadores decidieron cancelar ese evento. En aquel momento, pues, aunque parezca mentira, como solo han pasado 2 meses y parece que hace mucho tiempo, pero en aquel momento pues, se especuló con todo tipo de motivos para cancelar ese congreso y bueno, al final se ha visto que probablemente fue una decisión acertada, pero ¿qué va a pasar con los contratos y con los organizadores, todas las reclamaciones que se van a derivar de ese evento? ¿Existía una causa de fuerza mayor ya en ese momento, aunque no había habido todavía alerta sanitaria o declaración de pandemia, y tampoco había habido ninguna orden o decreto del gobierno? Pues lo veremos cómo se resuelve, ¿no? También se generan dudas en los casos en los que las empresas aleguen algún incumplimiento derivado del cierre temporal de 2 semanas que se decretó, como recordaréis, cuando se reguló el permiso retribuido recuperable. En otras palabras, el cierre o la suspensión de actividades temporal para las empresas que no realizaban actividades esenciales. Bueno, algunas empresas es posible que hayan visto imposible cumplir algunos compromisos contractuales derivados de ese periodo de cierre. ¿Estaba justificado y pueden alegar que no tienen culpa en ese caso de incumplimiento? Bueno, pues en principio diríamos que sí, pero claro, siempre va a estar la duda de qué nos va a decir la otra parte en caso de que se estime que nuestra empresa cerró, pero no tenía por qué haber cerrado, porque podía haber seguido trabajando siendo proveedor de empresas de actividades esenciales, etcétera. Con lo cual, eso siempre va a tener cierta duda, ¿no? Y recordar una vez más, porque me parece muy importante, que en el caso de los contratos financieros o de pagos de dinero no se puede invocar la fuerza mayor. Estamos oyendo, de vez en cuando se oye a algún empresario decir, yo si tengo 0 ingresos no tengo obligación de pago. A falta de ingresos se me excusa el pago, ¿no? Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, depende de en qué lado estés, esto no es así, ¿no? Finalmente, respecto a la fuerza mayor, decir una última cosa, y es que tengamos cuidado con los nuevos contratos que firmamos a partir de ahora. Hemos visto que la causa de fuerza mayor, una de las cosas que tiene es que debe ser imprevisible o inevitable. El COVID-19 ya no es imprevisible y las consecuencias del COVID en muchos casos ya no son inevitables. Por tanto, si firmamos un contrato nuevo sin una cláusula de fuerza mayor o con una cláusula que no diga expresamente, no recoja la situación actual, pues nos podemos ver en un problema, ¿no? Porque si nos comprometemos a una entrega, nos comprometemos a un servicio y dentro de 2 semanas decimos que no podemos hacerlo porque la situación de la pandemia ha empeorado, ha habido un rebrote y no hemos podido cumplir, pues la otra parte probablemente va a decir, oye, usted ya sabía que existía esto del COVID, el riesgo era previsible, podía haber puesto los medios para hacerlo de otra manera o firmar un contrato en otros términos. Y eso es así, ¿eh? Entonces, tenemos que tenerlo previsto, ¿no? En estos últimos días, por ejemplo, hemos preparado un contrato de suministro de unas máquinas al extranjero y hemos incluido expresamente unas cláusulas por las cuales, a pesar de que el COVID ya existe y se conoce, si se cierran las fronteras para el transporte de mercancías o se cierra la actividad o tenemos algún impedimento grave derivado del COVID-19, pues seguiría operando la causa de fuerza mayor. Pero ahora hay que tenerlo en cuenta en estos contratos. Bueno, la siguiente cuestión afectaría precisamente a esos contratos en los que no podemos alegar
que ha existido una causa de fuerza mayor para su incumplimiento, o bien porque el contrato podemos seguir cumpliéndolo, porque no se ha hecho imposible su cumplimiento, o bien porque se trata de obligaciones de dinero a los que no aplica la fuerza mayor. Es decir, estaríamos hablando de contratos en los que el cumplimiento sigue siendo posible, pero se ha hecho mucho más complicado o mucho más oneroso para alguna de las partes. Es decir, las circunstancias han cambiado, en nuestro caso pues han cambiado o bien por las disposiciones legales que se han dictado o bien por la situación de hecho que se ha generado, y ya no nos es fácil cumplir un contrato, o digamos, hay un desequilibrio claro entre lo que yo doy en el contrato con lo que recibo. En definitiva, un cambio de circunstancias que altera gravemente ese equilibrio, ¿no? Los contratos, también es un principio básico de derecho, tienen que tener una causa, y una causa no pueden ser contratos en general, no pueden ser contratos abstractos, tienen que tener una causa. Yo presto un servicio porque quiero recibir una prestación en dinero, o yo pago en dinero porque quiero recibir un servicio o una mercancía. Hay una razón de base de ese contrato. Cuando esa razón de base queda desvirtuada porque las circunstancias han cambiado tanto que ya lo que yo esperaba recibir en ese contrato ha cambiado tanto que no va a ser lo que recibo, y sin embargo tengo que pagar lo mismo, bueno, pues es posible alegar esta cláusula llamada rebus sic stantibus, que es un latinajo que lo que quiere decir es en español sería algo así como estando así las cosas. Es decir, que yo firmo un contrato porque conozco las circunstancias y los riesgos inherentes a ese contrato, y en base a todo eso lo suscribo. Si cambia radicalmente esas circunstancias, ese contexto o ese equilibrio, pues puede ser susceptible de revisión ese contrato, ¿no? No hay, así como la fuerza mayor está regulada en el Código Civil, en España no hay, en el ordenamiento jurídico español no hay una regulación legal específica. Curiosamente sí que en Navarra, en el Fuero Nuevo de Navarra, sí que hay una ley que habla del cambio de circunstancias en los contratos y que puede dar lugar a su modificación o resolución. Pero en el contexto jurídico español no existe una norma concreta. Lo que hay es un desarrollo jurisprudencial. Los tribunales a lo largo de los años han ido admitiendo esa posibilidad y regulando las condiciones para su aplicación. ¿Y qué condiciones son estas? Bueno, pues tienen que ver bastante con las mismas que veíamos para la fuerza mayor. Tienen que darse una circunstancia imprevisible, es decir, las partes al firmar el contrato no podían tener en cuenta que esto podía ocurrir, que la finalidad del negocio realmente se haga inalcanzable para alguna de las partes. Esto es muy importante. Pongamos, por ejemplo, un caso real que resolvió el Tribunal Supremo hace unos años, en el que una gran empresa de tecnología contrata a una empresa de consultoría, una pequeña empresa de consultoría, una mercantil, para que le preste determinados servicios de consultoría tecnológica. Pero le contrata porque esa empresa tiene como titular, socio, administrador y prácticamente es la persona clave, pues a un determinado señor, que era un experto en ese tema concreto que se quería resolver. Esa empresa tenía además algunos empleados o consultores, pero realmente quien sabía de ese tema y por lo que se contrataba a esa consultora y no a otra era por este sujeto, ¿no? Y una vez firmado el contrato, pues esta persona fallece de manera imprevista y lógicamente pues bueno, pues no está en condiciones, no puede realizar esa prestación. Claro, la gran empresa que había contratado solicita la resolución del contrato porque cambian radicalmente las circunstancias. O sea, el motivo del contrato, la causa que había motivado la firma del contrato por parte de esta empresa había sido la prestación de estos servicios, y solamente esta persona podía prestar esos servicios. Si se diera la circunstancia de que en esa consultora hubiera otros profesionales que podían dar el servicio con la misma calidad, pues seguramente no hubiera podido instar el incumplimiento. Pero en este caso esa persona era la única posible para realizar la prestación, con lo cual pues solicitó la resolución del contrato y al final el tema llegó a los tribunales, y el Tribunal Supremo sí que entendió que en este caso la finalidad del negocio, la causa del negocio se había convertido en totalmente inalcanzable debido a una circunstancia que no se podía prever y que había situado a las partes en un desequilibrio, porque lógicamente el pago del dinero, la prestación de dinero seguía siendo la misma, y sin embargo la prestación del servicio mismo pues había quedado totalmente invalidada, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo, pero puede haber muchos más, ¿no?
Sí que es importante saber que esta posibilidad, esta cláusula rebus sic stantibus, es de aplicación muy restrictiva. Y lo ha sido tradicionalmente de aplicación muy restrictiva, porque lo que decíamos antes, los contratos, el principio de conservación de los contratos es un principio muy básico, muy sólido, y tiene que ocurrir algo muy extraordinario para que se modifique, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo siempre ha sido muy reticente a aplicarlo, las circunstancias tienen que ser realmente extraordinarias, aunque es verdad que en los últimos años, a raíz de la crisis financiera del año 2008, hubo varias sentencias en el año 2013, 2014 del Tribunal Supremo que parecía que iban a flexibilizar un poco la aplicación, entendiendo que la crisis financiera grave y profunda que había afectado a España pues podía ser un elemento a considerar en un cambio de circunstancias en determinados contratos que se habían hecho pues de difícil cumplimiento o que había generado situaciones de desequilibrio entre partes. Pero las últimas sentencias que se han venido dictando por parte del Tribunal Supremo han rectificado esa digamos, línea de flexibilidad y digamos que ahora el criterio que predomina es el de la restricción a la aplicación de esta cláusula, ¿no? Ha sido muy recientemente, en el mes de marzo de este año, que el Tribunal Supremo ha emitido una última sentencia que trata esta cuestión. Obviamente es una sentencia de marzo del Tribunal Supremo, no tiene nada que ver con el COVID, porque viene de un pleito muy anterior. Pero, bueno, pues insiste en la restricción, en el carácter restrictivo de la aplicación de esta cláusula, y sí que recuerda una cuestión que es muy importante, y es que la cláusula rebus sic stantibus solamente va a aplicar en contratos de larga duración. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es que en un contrato de cumplimiento instantáneo o de duración determinada corta, es muy difícil que se den unas circunstancias tan imprevisibles que generen un desequilibrio entre las partes. Entiende el tribunal que los contratos de larga duración sí que permiten que las circunstancias en las que se firmó un contrato en un momento dado, por el paso del tiempo, hayan podido cambiar y puedan ser susceptibles de modificación, pero no en los contratos de corta duración. En este caso en concreto se trataba de un contrato de 2 años con una prórroga de 1 año adicional y el tribunal entendió que no era de suficiente duración como para pensar que las partes no habían podido prever o que el riesgo inherente al firmar un contrato de este tipo de poca duración pues es que ocurran cosas que desequilibren las prestaciones entre las partes, ¿no? Bien, por tanto, aplicando ya a la situación que tenemos ahora con la COVID-19, tendríamos un primer problema que es es que tenemos que delimitar en qué contratos podemos invocar esta cláusula para tratar de modificar sus términos o incluso llegar a resolverlo. Es un contrato en el que han cambiado las circunstancias de tal manera que hay un desequilibrio enorme entre las partes que no estaba previsto cuando se firmó el contrato. ¿Qué pasa? Que los contratos de corto plazo, siguiendo la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, no aplicaría. Tendríamos que buscar siempre contratos de tracto sucesivo o de larga duración, ¿no? Esto, bueno, hasta ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues que en general, cuando está surgiendo esta situación, las partes del contrato pues están intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Pero sí que ha habido una regulación legal en una cuestión muy concreta, que hemos comentado de pasada al principio de la charla. Y es el caso de los arrendamientos de local de negocio del Real Decreto Ley 15/2020. Es el único caso, que yo sepa, en que el Gobierno ha entrado directamente a legislar sobre cómo afecta este cambio de circunstancias que se ha producido con el decreto del estado de alarma y con el COVID en general, cómo afecta al cumplimiento de un contrato entre empresas, porque normalmente los contratos de alquiler de local de negocio suelen ser entre el arrendatario, es una empresa o un autónomo que actúa dentro del tráfico mercantil, y los propietarios también suelen ser, en general, pues suelen ser empresas tenedoras de locales. Este Real Decreto ha optado por la teoría de la aplicación de esta cláusula rebus sic stantibus más que por la causa de fuerza mayor, porque uno podría decir, bueno, es que se ha dado una causa de fuerza mayor, no se puede abrir el local. Sí, es verdad, la causa de fuerza mayor impide al arrendador poner a disposición del arrendatario ese local. Podría alegarse fuerza mayor por parte del arrendador,
pero no por parte del arrendatario, porque acordémonos que la obligación del arrendatario es una obligación de pago de dinero y, por tanto, no entraría en las causas de fuerza mayor. Pero sí que el arrendatario podría alegar que ha habido un cambio de circunstancias en este contrato, que es a largo plazo, ha ocurrido algo extraordinario, algo que le sitúa en un grave desequilibrio porque no puede ejercitar la actividad para la cual alquiló el local y, sin embargo, tiene que pagar la renta. Bien. Bueno, vamos, si os parece, a ver en dos pinceladas cómo funciona este Real Decreto y cómo afecta a los arrendatarios y a los arrendadores, para ver luego si yo por lo menos voy a dar mi opinión sobre la utilidad de esta norma, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este Real Decreto? Bueno, pues desde el punto de vista de a quién afecta a los arrendadores, por un lado, a los que son considerados como grandes tenedores de locales, es decir, tienen o bien 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados construidos en alquiler, y luego estarían los arrendadores ordinarios, los pequeños arrendadores, digamos, ¿no? Y como arrendatarios puede ser o bien los pymes o bien autónomos. Y bueno, las pymes, obviamente las pymes pues establecen unos baremos para decir quiénes son las pymes que se pueden beneficiar de este Real Decreto. Son las que cumplen con una serie de requisitos de facturación, de activos o de personal. Y en ambos casos solamente se pueden beneficiar los arrendatarios, pymes o autónomos que o bien hayan cesado su actividad por las decisiones de cierre del Real Decreto que regula el estado de alarma, o bien hayan reducido su facturación al menos en un 75% respecto a la facturación del mismo mes del año anterior, de la media del mes anterior del último trimestre. Bien, ¿cuál es la solución que da el Real Decreto a estos arrendatarios? Pues en caso de que su arrendador sea un gran tenedor, digamos, les otorga automáticamente el derecho a una moratoria de 4 meses de renta, moratoria que podrán luego, digamos, esos 4 meses de renta los podrán luego repagar distribuidos en los 2 años posteriores al cese de esa moratoria, o sea, prorrateado. Y en el caso de los arrendadores que no son grandes tenedores o arrendadores minoristas, digamos, o ordinarios, pues se regula la posibilidad de un aplazamiento, no se les obliga a hacer ese aplazamiento a los arrendadores, y también se regula la posibilidad de utilizar la fianza como medio de pago de las rentas de estos meses. Ya sabéis que la fianza generalmente no se puede utilizar como medio de pago, es una cantidad que queda para la finalización del contrato, para hacer frente a daños, etcétera, pero ahora excepcionalmente se podría utilizar. Bueno, como os digo, yo creo que este Real Decreto tiene varios problemas. En primer lugar, al regular solamente empresas que hayan sido arrendatarios cuya actividad se haya visto cerrada o suspendida por decreto, o bien haya bajado su facturación en un mes en más del 75% sobre el mismo mes del año anterior, pues deja prácticamente fuera a las empresas de servicios. Empresas de servicios que no están sujetas al cierre empresarial, pero que en general están trabajando pues vía teletrabajo, no están haciendo uso de sus locales, están sufriendo también, por supuesto, la bajada de actividad, pero probablemente no en el primer mes de estado de alarma su facturación no haya caído un 75% respecto a la facturación del año anterior. Y sin embargo, son empresas que en gran medida no están pudiendo hacer uso de sus locales, porque además se ven obligados legalmente a facilitar el teletrabajo y a que sus empleados estén trabajando fuera de los locales. Con lo cual, dejamos fuera una parte muy importante de los arrendatarios de locales de negocio. Tampoco solo contempla la moratoria o aplazamiento de rentas. En ningún caso contempla la reducción de rentas. Y esto es curioso porque, por lo menos en la experiencia que estábamos viendo nosotros, para cuando llegó este decreto, que fue más de un mes después de la declaración del estado de alarma, los arrendatarios y arrendadores ya estaban negociando, y en muchísimos casos estaban negociando también una reducción de la renta. Con lo cual, lo que este Real Decreto regula pues puede ser peor, puede ser más perjudicial para el arrendatario que lo que ya estaba negociando. No quiere decir que no se pueda negociar. O sea, el Real Decreto aplica a falta de acuerdo entre las partes. Pero, lógicamente, si un arrendador, sin tener ningún apoyo legal, no sabía tampoco muy bien cómo salir de esa situación y estaba negociando de buena fe pues una reducción de renta, ahora pues se ha visto que tiene un apoyo legal
para limitarse a otorgar un aplazamiento, esa moratoria, y no tiene en principio obligación de hacer una reducción de renta, ¿no? Con lo cual, a mí me queda la duda si este Real Decreto que se hacía para ayudar a los arrendatarios realmente les ayuda, porque lo que hace es darle una patada para adelante a las rentas de varios meses, pero la obligación de pago sigue siendo la misma. Bueno, veo que estoy ya fuera de tiempo del tiempo que se me había otorgado. Bueno, iba a comentar algo sobre otros contratos de tractos sucesivos y si queréis podemos comentarlo en el turno de preguntas, como las franquicias, las licencias o los contratos de distribución y agencia, en los cuales pues también son como contratos de tracto sucesivo puede haber cambios de circunstancias en esta situación que hagan difícil cumplir con determinadas cláusulas de esos contratos y por tanto alegar esta cláusula para justificar su incumplimiento, ¿no? Bueno, como digo, como estamos muy fuera de tiempo, lo vamos a dejar para si queréis el turno de preguntas o alguna consulta individual que queráis hacer. Terminar con 3 apuntes, 3 conclusiones muy rápidas. La primera es que es necesario analizar caso por caso. Bueno, es lógico. Hay que revisar bien los clausulados de los contratos. Hay unos principios básicos que son los que os he enunciado hoy, pero la aplicación a cada caso, pues como siempre, puede ser muy distinta, ¿no? Hay que determinar primero si aplica la fuerza mayor o no aplica la fuerza mayor y tenemos que irnos a esta cláusula rebus para justificar un cambio de circunstancias muy perjudicial para una de las partes. La obligación es de hacer o es de pago. Tenemos alternativas para el cumplimiento o podemos simplemente dejar de cumplir. Podemos posponer o minimizar el daño de alguna manera. Son cuestiones que hay que analizar en cada caso para ver si tenemos que plantear la imposibilidad o la dificultad en cumplir un contrato, cómo podemos plantearlo de la manera que nos otorgue una cierta seguridad jurídica, ¿no? Siempre la negociación como mejor solución en este momento. Algo que casi, bueno, yo creo que no hace falta decirlo porque los que sois empresarios o directivos ya estaréis con este tema y sabéis perfectamente que es mejor negociar que abocarnos a un posible conflicto donde ahora mismo las soluciones son todavía muy inciertas y sobre todo van a tardar mucho. Si acudimos a los tribunales se va a tardar mucho en obtener una solución. Si ya la justicia estaba bastante colapsada, pues en los meses y años que vienen va a estarlo todavía más. Por tanto, la negociación creo que es la mejor solución, siempre sabiendo y teniendo claro cuáles son los principios que nos asisten para poder negociar mejor, pero evitando los conflictos, ¿no? Yo, desde luego, lo que estoy viendo es que además la predisposición en general de las empresas a negociar en esta situación está siendo muy alta y se están logrando acuerdos. Hay una comprensión, siendo una situación que afecta a todos y nos afecta desde el nivel más personal, familiar, empresarial. La predisposición y la actitud de las personas y de las empresas está siendo muy buena y se están logrando acuerdos y yo creo que eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y finalmente, pues lo que decíamos al principio, estamos pendientes de posibles nuevos desarrollos normativos y jurisprudenciales porque ya se está hablando de posibles normativas sectoriales para resolver problemas o regular incumplimientos. Hace unos días salía la noticia de que, por ejemplo, en todas las cuestiones o conflictos que puedan surgir con reclamaciones por agencias de viajes, líneas aéreas, viajes combinados, etcétera, se comenta, no hay nada todavía dictado, pero se comenta que podrían enviarse todas a un arbitraje administrativo y así descongestionar los juzgados porque se prevé que va a haber muchísimos casos, con lo cual puede haber normativa que nos vaya dando luz o nos vaya dando caminos por donde tirar en caso de que tengamos una situación de este tipo, ¿no? Y finalmente también la posible reorientación jurisprudencial, porque hemos visto y os he comentado los antecedentes que había tanto en los casos de fuerza mayor como en los casos de aplicación de la cláusula rebus, pero a mí me da la sensación de que los tribunales van a tener que ser más flexibles y abiertos porque la situación que se ha dado y que se está dando es nueva, es mucho más impactante y poderosa en cuanto a la imposibilidad o dificultad de cumplimiento de contratos, el cambio de circunstancias que hemos comentado, etcétera, con lo cual, bueno, llevará tiempo, pero yo creo que vamos a asistir a novedades y a criterios jurisprudenciales distintos a raíz de esta pandemia. Y con esto y fuera de tiempo, Rubén, lo siento, pero ya daría por terminada mi exposición y si tenéis alguna pregunta que hacer, pues encantado de intentar responder a lo mejor que pueda. Javier, por las explicaciones.
Como decía, alguien con una pregunta concreta para hacerle, bien ahora o bien puede mandarla por correo a la revista y pasaremos a Javier Mezquita. Bien, parece que ha quedado todo muy claro. Muy oscuro, no sabemos. Yo, Javier, sí que tengo una pregunta para hacerte. Permíteme igual un micrófono para evitar un poco ese sonido de eco. Así consigo... Sí, Javier. Ahora mismo los juzgados están completamente cerrados, paralizados. ¿Os preocupa a los abogados que haya una falta de criterio a la hora de dirimir sobre estas cuestiones, sobre cuando puede haber conflictos entre ambas partes? No, bueno, no nos preocupa la falta de criterio. Los criterios de los jueces, pues iremos viendo cómo son. Lógicamente, cada caso es muy particular y las circunstancias dictarán cuál es la solución, y también cada juez pues tendrá su criterio, ¿no? Pero los principios están bastante claros. Más que los criterios de los jueces, que seguramente lo van a hacer muy bien cuando tengan ocasión de ver estos temas, nos preocupa el retraso y el colapso de los juzgados, ¿no? Porque, como digo, ya teníamos unos retrasos muy importantes en la solución de los pleitos, tanto en los juzgados civiles como en los juzgados mercantiles, y esta situación pues va a empeorar. De hecho, se han tomado una serie de medidas muy recientemente, se ha aprobado una serie de medidas de urgencia para tratar de mejorar esta situación, y bueno, son medidas que en mi opinión son, bueno, pues algunas son bienvenidas, otras no tanto, pero realmente son parches. Realmente la justicia necesita algo mucha más inversión en personal, en tecnología. Hemos visto en este estado de alarma que la administración pública, por lo menos de lo que yo he podido ver, que ha funcionado de una manera más irregular con todo este tema del teletrabajo y la adaptación tecnológica, ha sido la Administración de Justicia. El personal no tiene medios, no hay la infraestructura, no tienen los equipos para poder haber estado teletrabajando de una manera eficaz y poder haber tratado de aprovechar este tiempo para descongestionar los juzgados. Bueno, es así. Tenemos que jugar con lo que tenemos, y esperemos que no con estas medidas de urgencia, que, como digo, algunas pues servirán para aligerar algún tipo de pleitos, pero en general lo que necesitamos es una inversión mucho mayor en justicia para que la justicia sea efectiva, y los criterios sean buenos, confiamos en ello, pero sobre todo sea rápida, porque si no, pues no sirve para mucho. Nos preguntan, Javier, en un contrato que tiene cláusula de fuerza mayor, pero en el que cada parte debe hacer los costos, ¿se puede escribir una cláusula rebus stantibus? Bueno, es lo que ocurre con estas preguntas, ¿no? Es un contrato que tiene cláusula de fuerza mayor, pero cada parte debe hacerse cargo de sus costes. Claro, no sé de qué contrato se trata, habría que conocer el contrato en sí, ¿no? Cuando dice que se debe hacerse cargo de sus costes, entiendo que lo que significa es que en caso de que exista una causa de fuerza mayor, aplicaría esa disposición de que cada parte se haga cargo de sus costes. Bueno, pues si existe la causa de fuerza mayor y quien la alega efectivamente tiene motivos suficientes, pues como decía, el resultado sería que esa parte puede excusarse del cumplimiento del contrato y no se le debería exigir ninguna indemnización de daños y perjuicios. Por tanto, pues sí, claro, tendría que hacerse cargo de sus costes y la otra parte de los suyos. Pero bueno, como decía antes, si hay una causa de fuerza mayor en el contrato, una cláusula de fuerza mayor en el contrato, también puede aplicarse la cláusula rebus sic stantibus. O sea, que exista una cláusula de fuerza mayor en el contrato no significa que se haya producido.
Si yo tengo una cláusula de fuerza mayor, pero entiendo que no aplica la fuerza mayor y que lo que sí que aplica es un cambio de circunstancias esencial que permitiéndome cumplir con el contrato lo hace muy desequilibrado para mí o para la otra parte, pues sí que podría escribirse esa cláusula, claro. Voy a plantearte, Javier, una pregunta. Mientras la hacen, me gustaría preguntarte por qué tipo de soluciones, a qué tipo de soluciones están llegando los empresarios directivos para no llegar a esa judicialización del conflicto que al final supondría, como bien indicabas, que haya un retraso, ¿no?, en la solución. ¿Qué tipo de soluciones están negociando ahora mismo? Bueno, depende mucho del tipo de contrato que estemos hablando, claro. Normalmente, bueno, por ejemplo, en todo el caso de los alquileres que te comentaba, pues las soluciones a las que se estaban llegando eran o bien una reducción de la renta, o bien un aplazamiento o una combinación de ambas. Pero yo, desde luego, los casos que me ha tocado ver, las soluciones que estaban negociando las partes, y que en algún caso también se van a llegar a cerrar, eran más beneficiosas para el arrendatario de lo que regula el propio Real Decreto. Con lo cual, por eso decía antes que tengo mis dudas sobre la bondad de esa norma, ¿no?, para el arrendatario. En otro tipo de contratos, pues hay soluciones de todo tipo, ¿no? Los contratos, pues o bien se están dando nuevos plazos de pago, o bien se están llegando a acuerdos para eliminar determinadas cláusulas de los contratos. Por ejemplo, pues muchos contratos de distribución o de agencia tienen cláusulas de objetivos mínimos de ventas o de compras, y esas cláusulas, si no se llegan a cumplir esos objetivos, pues pueden dar lugar a la resolución de los contratos. Bueno, pues estos temas se están revisando entre las empresas y, lógicamente, el acuerdo al que se está llegando es a no tener en cuenta esos objetivos para este año, porque obviamente las circunstancias han cambiado de tal manera que es imposible cumplirlos, ¿no? Bueno, cada contrato tiene su particularidad, y bueno, pues, lo importante es que la predisposición sea buena para buscar una alternativa al cumplimiento del propio contrato o una alternativa por fuera. Digamos, hay veces que si tú no me puedes prestar este servicio, pues lo que hacemos es resolverlo sin que haya penalizaciones de ningún tipo y bueno, y acudo a un tercero que a lo mejor pues sí que está en disposición de prestarme el servicio, ¿no? Javier, parece que estamos con la conexión en pantalla, pero sí que el audio funciona perfectamente. Bueno, por mi parte, Javier, de nuevo agradecerte tu tiempo, tus explicaciones muy claras, muy acertadas, que aportan certidumbre en este contexto. Las dudas hay que pararlas, eso está claro. Desde en Navarra, vamos al siguiente martes, día 12. Bueno, parece que Rubén, me escucháis, ¿verdad? Parece que Rubén está teniendo problemas con la wifi, así que Javier, aprovecho yo para darte las gracias por tu explicación y aclaración. Desde luego, cada contrato es un mundo, como tú bien decías, ¿no? Y cada caso habrá que tratarlo de manera individual, pero creo que has puesto muchos puntos importantes sobre la mesa. Como decía Rubén, por nuestra parte, agradeceros a todos la participación. Nos vemos el próximo martes con nuevos temas relacionados con la protección de datos y teletrabajo. Volver a agradecer, Javier, tu participación y poner a disposición, como ya te has puesto tú, de todos los participantes de este webinar, ponerte tú a disposición de ellos para resolver dudas concretas. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias.